Buenos días, mis amados hermanos. Pues aquí estamos, hermanos, viendo ya la lección que nos corresponde el día de hoy, la segunda lección, basada en ese tema general, caminando con confianza. Y estamos hoy, hermanos, a 24 de octubre ya, hermanos. Gracias al Señor por permitirnos llegar a estas fechas, hermanos. Quiero invitarles para que oremos al Señor y de antemano, todos son bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical de nuestra primera iglesia bautista aquí en Ciudad Juárez. Les invito a orar, oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, nuevamente, Señor, llegamos ante el trono precioso y hermoso, Señor, de tu gracia, Señor. Gracias, Padre Santo, por la bendición que nos das de reiniciar nuestras clases de Escuela Bíblica Dominical, Señor. Lo seguimos haciendo virtual, oh Dios, pero tú nos darás la bendición, Señor, de que prontamente lo hagamos ya presencialmente, Señor. Perdónanos, oh Dios, y sé propicio a nuestras vidas, oh Dios. Guárdanos en tu amor y sigue a nuestro lado ahora, Señor, que vamos a ver esta lección relacionada con el temor, Señor. Todos, Señor, estamos expuestos a ello, pero tú en nuestras vidas nos darás salida a toda situación adversa. Gracias, Señor, por la vida de tu siervo Abraham. Gracias, Señor Padre Santo. Gracias. Te damos ahora, Señor, la súplica, Señor, de que sigas estando con nuestros hermanos enfermos, que sigas estando, Dios, con aquellos que sufren aún, Señor, las secuelas, las consecuencias de este coronavirus, Señor. Padre Santo, erradícalo, Señor Padre, y danos bendición para que todas las actividades de la iglesia se reanuden, Señor, y no lleguemos igual, Señor, sino con mejor visión, Señor. Que durante este tiempo tú abras nuestra vista, Señor, la vista espiritual, y hagamos, oh Dios, tu voluntad. Ten compasión de nosotros, oh Dios. Te lo ruego, Dios, te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amados hermanos, pues caminando con confianza es el tema general, y hoy nos toca ver confianza frente al temor. Quiero invitarles, hermanos, a que tengan abiertas sus Biblias. Estamos en el capítulo 12 del libro de Génesis. Hoy vamos a ver del 10 hasta el final, hasta el 20. Y como es confianza frente al temor, les quiero invitar a escuchar algo que tenemos de definición de temor. Temor es miedo. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Claro, esto es en la vida nuestra. Pregunto, ¿ha sentido usted miedo alguna vez? Yo creo que sí, yo lo he tenido. ¿Qué reacción ha tenido usted ante el temor? Miren, todos de alguna manera hemos experimentado el temor. Hay un sinnúmero de respuestas que podemos decir a qué le hemos tenido temor, a qué le tenemos temor ahorita o a qué le vamos a tener temor más adelante. Hay personas, me di a esa tarea rápida así de preguntar a algunos, ¿a qué le tienes temor? ¿A qué le has tenido temor o a qué le vas a tener temor? Hay quien dice, tengo temor a un cáncer. Alguien dice, tengo temor a la guerra. Tengo temor de que algo le pase a mis hijos. Tengo temor, otros, a la vejez, a quedarme solo, a quedarme sola. Y es una lista enorme, hermanos, una lista enorme. Otros más, a que me dé el coronavirus. Miren, hermanos, militares, bomberos y paramédicos, ellos para prepararse requieren de un cuidadoso entrenamiento tanto físico, mental e intelectual para vencer sus temores y realizar las misiones tan difíciles con éxito
Y para ello necesitan llegar a tener un autocontrol que se requiere para poder ejercer sus funciones. La semana pasada vimos a Abraham, a quien se le conoce como el amigo de Dios, a quien le conocemos como el padre de la fe. Abraham tuvo que aprender a vencer sus miedos. ¿Sí, hermanos? El padre de la fe tuvo que aprender a vencer sus miedos. Lo vimos confiando en Dios, que le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela. Y se fue con su esposa, su sobrino Lot y todas sus posesiones a la tierra que Dios le había dicho. Él no sabía, pero Dios le fue guiando. ¿Y saben qué? Pues Abraham era un hombre como usted y como yo. Llegó a tener miedo. Ante una gran sequía que sucedió en Canaán, se ocasionó una gran hambruna. Hambruna que obligó, voy a ponerle entre comillas, a Abraham a mudarse, a irse temporalmente a Egipto. Recuérdese que Egipto ha sido siempre sostenido por ese gran río Nilo, con aguas para regar, para sembrar y tener muy buenas cosechas. Vamos a ver, hermanos, la historia del día de hoy y nuestra clase especialmente, confianza frente al temor. Vamos a leer los 3 primeros versículos, 10, 11, 12 y 13, 4 versículos de este capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allí, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí que ahora conozco. Cuando yo leí esto dije: caray, apenas se dio cuenta. Ahora conozco que eres mujer de hermoso parecer. Era muy bonita. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Hermanos, todos los seres humanos tenemos un instinto natural que nos hace huir, nos hace rechazar lo que pensamos que nos puede hacer daño o peligroso para enfrentarlo. El versículo 10 nos habla de una hambruna. Alguien de ustedes posiblemente tenga en su mente, si no pasó por una hambruna, quizás papá o mamá les comentó alguna vez de hambrunas que se pasaron. No estoy hablando de que en una semana no comí más que 2 días, mientras que todo mundo comió. Quizás no tuvimos para comprar comida durante 2 días y entonces pues nos pasamos un hambre muy terrible. Pero luego ya tuvimos comida. No, aquí estamos hablando de tiempo largo, donde no hubo cosechas, donde no hubo agua, donde no llovió, donde la sequía se hizo larga y no hubo de dónde comer. Quizás había con qué comprar, pero no había qué comprar. ¿Usted tendría temor ante una hambruna? ¿Qué haría? ¿Qué haría, hermanos? Si tuviera mucho dinero, pero no hay nada que comprar.
Fíjese que Abraham tranquilamente se estableció en Canaán, la tierra que Dios le había prometido. Dice los versículos de la clase anterior que Abraham salió para ir a tierra de Canaán, versículo 5, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham puso el altar a Dios, adoró a Dios. Dios lo había bendecido mucho en Harán. Y claro que mientras que Abraham levantara altar a Dios y adorara, Dios le bendecía. Pero de pronto, Abraham se enfrenta a un suceso inesperado. A un suceso que la Biblia no registra que Dios le haya dicho que iba a haber hambre en la tierra. Y ante tal situación, Abraham se amedrentó. Una sequía era sinónimo de muerte. Si no hay agua, no hay cosecha, mueren los animales y por supuesto muere mucha gente. La hambruna trae destrucción, trae pérdida de cosechas, trae muerte de animales y muerte de vidas humanas. La pregunta, ¿sería correcta la decisión que Abraham tomó? Dice el versículo 10, y descendió Abraham a Egipto para morar allí. ¿Egipto sería lo mejor? Vuelvo a recordarles, Egipto siempre fue un país, es un país que ha tenido ese gran río Nilo. Y yo creo que más adelante en la escritura podemos encontrar cuando hubo también falta de alimento en la tierra y que en Egipto estaba José, el hijo de Jacob, que Dios le dio bendición a Jacob a través de José. José en Egipto supo descifrar el sueño que tuvo Faraón. 7 años de mucha cosecha, pero 7 años de nada de cosecha. Y el pueblo de Israel de esa manera fue a dar a Egipto porque José los hizo llevar para allá. En Egipto al parecer sí había comida. Por esa razón, habiendo comida allá, dice la escritura aquí que Abraham descendió a Egipto. O sea, decidió ir a Egipto. Hermanos, hemos de tener mucho cuidado como hombres y mujeres que ya no nos pertenecemos, sino que le pertenecemos a nuestro Señor. Debemos de tomar las mejores decisiones. He mencionado siempre que una mejor decisión que podemos hacer es, en primer lugar, ante cualquier circunstancia, por muy leve o muy grande que sea, nosotros, hermanos, oremos a nuestro Dios. Yo he preguntado en clase, si tiene un dolor de cabeza, ¿qué hace? ¿Y qué contestan? Pues me tomo una pastilla. ¿Qué haría usted? Me tomo una pastilla. ¿Qué haría usted? Descanso. ¿Qué haría usted? Cada quien tiene respuestas. Pero la mejor respuesta es ir a Dios en oración. Hermanos, hemos de tener mucho cuidado con las decisiones que tomamos. En una difícil situación, primero hablemos con nuestro Dios. Primero hagamos eso, hermanos. Que Dios nos guíe a tomar la mejor decisión. Por eso, hermanos, cuando nos levantemos, lo primero que hagamos es ir a Dios en oración. Que el Señor nos guíe a tomar la mejor decisión en el transcurso del día. Que el Señor nos guíe en las cosas que vamos a emprender. Pedir a nuestro Dios dirección
en lo que vayamos a hacer durante el día que va a transcurrir. Egipto era gobernado por un faraón poderoso y Abraham no podía llegar a Egipto como Juan a su casa. Él no podía llegar a una parte de Egipto y plantar ahí su tienda. No se puede hacer eso. Veamos, hermanos, lo que hizo Abraham. En primer lugar, primero, decidió partir a Egipto. La decisión de él. En segundo lugar, ahora en Egipto, su vida, según lo que acabamos de leer, versículos 11 y 12, 11, 12 y 13, según lo que acabamos de leer, ahora la vida de Abraham corría mucho más peligro por la belleza de Sara, su mujer, que por el hambre o por la hambruna que estaba pasando. Su esposa con 65 años, pero según los comentaristas o algo que leí, con 65 años es como si tuviera la apariencia de un poquito más de 30 años el día de hoy, tomando en cuenta todos los años que ella vivió y los que se viven ahora. Así es que era muy hermosa, y sí que era hermosa. Hay una leyenda judía, es muy larga, pero yo se la resumí muy cortita, que nos dice que todo Egipto resplandecía con la belleza de Sara, la mujer de Abraham. Muy hermosa Sara. En tercer lugar, ahora le dice a Abraham a Sara, di que eres mi hermana. No echó mentiras, porque en realidad Sara era su media hermana. Era hija de su madre, aunque no del mismo papá, pero era su media hermana. Pero hermanos, una verdad a medias es una mentira completa. Aquí vemos mucho temor en Abraham, pues él no pretendía salvar la vida de Sara diciendo que era su hermana, sino pretendía salvar la vida de él. Eso nos dice el versículo 12. Cuando te vean los egipcios, van a decir, su mujer es. Y entonces lo matarían a él, le reservarían la vida a ella para que la tomara Faraón. Cuarto lugar, hermanos, perdón. Decía ahorita, aquí en esto vemos mucho temor en Abraham, puesto que él quería salvar la vida de él, no la de Sara. Pero, hermanos, ¿dónde quedaba nuestro Dios? ¿Dónde quedaba el Dios que le había llamado a Abraham? ¿Dónde quedó? ¿No se acordó de Dios ahora? En cuarto lugar, hermanos, los miedos que no se controlan nos llevan a cometer muchos errores, muchas equivocaciones. ¿Por qué se le olvidó a Abraham ahora levantar un altar a Dios cuando la hambruna llegó e invocar el nombre de Dios para que Dios lo guiara a tomar una sabia decisión divina, venida precisamente de Dios? ¿Podía hacerlo? Claro que sí. Pero tomamos decisiones a la ligera, rápidas así, sin tomar en cuenta a Dios. No, hermanos. Usted y yo lo que tenemos que hacer en todo momento es que debemos de vivir confiando en Dios y no con miedo, como es el título de este primer punto. Entonces, hermanos, los miedos que no controlamos nos llevan a cometer errores y equivocaciones. En quinto lugar, hermanos, Abraham quedó a merced
de su propia suerte por no consultar a Dios. Quedó a merced de su propia astucia. Una astucia humana y pecaminosa. Esto sucederá cuando usted y yo dejemos de consultar a Dios y de no invocar su santo nombre. Mire, quiero invitarle, antes de pasar al segundo punto, a leer lo que dicen los versículos 14 al 16. Dicen de la siguiente manera: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, Faraón. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos. ¿Qué les parece? El plan de Abraham dio resultado. La presentó como su hermana, que si era hermosa, era hermosísima, era hermosa en gran manera, puesto que los príncipes de Faraón y Faraón mismo se quedaron deslumbrados por la belleza de Sara, mujer de Abraham. A Abraham le fue muy bien, según leímos el versículo 16. Sara fue llevada a casa de Faraón. Veamos, hermanos, lo que nos dice versículos 17 al 20. En segundo lugar, quiero invitarles el segundo punto, a ver que usted y yo tenemos confianza frente al temor, siendo veraces para que nos vaya bien. Siendo veraces, nos va a ir bien, hermanos. Digamos la verdad y nos va a ir bien. Como acabamos de leer estos versículos 14 al 16, el temor de Abraham no estaba mal fundado, pues en cuanto llegaron Sara, su esposa, fue el blanco de las miradas. Sara fue llevada a casa de Faraón, versículo 15, pero nunca encontramos aquí que nunca él no abusó de Sara, ni le tomó como mujer, pues Dios la protegía de la mano de los egipcios, a ella y a Abraham. Abraham Dios lo prosperó con ganado y siervos a través de Faraón, versículo 16. Ante nuestras decisiones erróneas, escuche esto, hermano, ante nuestras decisiones equivocadas, pregunto, ¿Dios nos abandona? Cuando usted y yo tomamos una decisión incorrecta, no agradable a Dios, porque no le buscamos en oración, ¿Dios le abandona? Hermanos, ¿Dios se queda callado? ¿Dios es indiferente? Claro que no, hermano, claro que no. Acuérdese cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron. ¿Los exterminó Dios ahí? No. Caín mató a su hermano. ¿Lo exterminó Dios ahí? No. Y así encontramos un sinnúmero de casos bíblicos donde el hombre hizo lo que quiso, pero Dios no fue indiferente. Dios siempre trata de buscarnos y enderezarnos, invitarnos a enderezar nuestras veredas y andar en obediencia y fidelidad a Él. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, su hijo espiritual, en su segunda carta, versículo 13 del capítulo 2. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, Dios tenía mejores planes para Abraham.
¿Qué hizo Dios en el caso de Abraham en Egipto? Bueno, hermanos, nuestro Dios actuó con calamidades inexplicables en la casa de Faraón. ¿Qué dice el versículo 17? Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Dice el versículo 17, mas Jehová hirió a Faraón. Hermanos, las mentiras, y digo mentiras porque ya dijimos muy claro, mentiras a medias son mentiras completas, de Abraham, de que Sara es su hermana y no su mujer, preservó su vida, cierto, pero pudo Faraón tomar a Sara como mujer y no lo hizo. Ni abusó de ella, ni tampoco la tomó como mujer. Algo muy importante que usted y yo tenemos que tener, hermanos, es que siempre nuestro Dios para los hijos, sus hijos, tiene planes preciosos y hermosos a los pensamientos nuestros, a las decisiones nuestras. Jehová hirió. Hermanos, Él saca la verdad a la luz y la disciplina de Dios es para bendición de sus hijos. Faraón, un rey pagano, sí que reprendió a Abraham, hermanos. Lo avergonzó. Le reclamó la verdad sobre Sara. Hermanos, ¿quién le dijo a Faraón que Sara era esposa de Abraham? Bueno, lo que sucedió. Por algo sucedía. Y él de alguna manera supo que Sara era mujer de Abraham. Por eso lo reprende y lo avergüenza. Abraham descubrió que Jehová lo expuso con la verdad y con sus temores infundados. Hermanos, Dios siempre tiene el control sobre toda situación. Pues Faraón no respondió mal por lo que Abraham le había hecho. Lo expulsó, es cierto, pero le aseguró su protección para que regresara a su casa con todo lo que él había adquirido de bienes. Algo maravilloso, sí, es que Dios había bendecido a Abraham, bendijo a Abraham en Egipto con mayores bienes. ¿Se da cuenta, hermanos, de lo que está sucediendo hasta aquí ahorita? El Señor cambió para bien una situación que Abraham había ideado sin tomar en cuenta a Dios ante el temor de la hambruna. Nunca olvide que nuestro temor y las decisiones sin tomar en cuenta a Dios puede afectar a otros. Y sin embargo, el Dios nuestro nunca nos va a abandonar. Él no abandonó a Abraham. Dios dijo, salte de tu tierra y de tu parentela. Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande. Dios le dijo, te voy a bendecir y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Si Dios dijo eso, no lo haría Dios, pese a las malas decisiones que tomamos. Quiero invitarle a ver el último punto, hermanos, en ese tema de confianza ante el temor.
Y este tercer punto le vamos a poner por título, volviendo al altar de Dios. Yo le mencionaba en el punto anterior, ¿por qué no volvió Abraham a adorar a Dios, a buscar a Dios, a levantar altar a Dios y pedirle a Dios, aquí está esta hambruna, ¿qué voy a hacer? Pues hermano, lo que tenemos que hacer es volver al altar de Dios si queremos tener confianza ante los temores. Versículos 1 al 4 del capítulo 13 nos dicen, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham, versículo 2, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Hermanos, volvamos al altar de Dios. En todo momento de temor, de miedo ante las adversidades, ante esta pandemia, ante lo que sucede hoy o va a suceder mañana, si lo pensamos así, volvamos e invoquemos el nombre del Señor en el altar nuestro. Abraham fue humillado, hermanos, fue humillado por Faraón, pero protegido por Dios. Regresó a Canaán hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, según el versículo 3 y el versículo 8 del capítulo 12, donde había edificado altar a Jehová e invocó, se adoró su santo nombre. ¿Qué hizo allí ante el altar de Dios? Hermanos, lo que se tiene que hacer. Llegar con un corazón contrito y humillado ante Dios. Pedir perdón a nuestro Dios por no haberle buscado y haber tomado una mala decisión. Abraham se arrepintió seguramente y se puso de acuerdo con su Dios. O sea, hizo las paces con Dios. Dios que lo había acompañado fielmente hasta ese momento, a pesar de todo. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. ¿Quién de nosotros no ha cometido lo que cometió Abraham? Y aquí nos tiene el Señor. Hermanos, veamos con mucho amor y mucho cariño. Veámonos así entre los hermanos en Cristo Jesús. Miren, hermanos, lo que tenemos que hacer es volver al altar de Dios. Hebreos 13:10 nos dice que tenemos un altar. Tenemos un altar. Efesios 5:2 nos dice que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Romanos 12:1 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hebreos 13:15 nos habla también y nos dice que ofrecemos a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza. Hermanos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios y ahí tendremos nosotros el oportuno socorro, hermanos. Con mucho valor, lleguemos al Señor y pidámosle a Él dirección, hermanos, ante los temores, ante la incertidumbre, hermanos. Invocar el nombre de nuestro Dios en ese altar que tenemos, según Hebreos 13:10, es reconocer a Dios, a quien llamamos cuando le invocamos, reconocer su gracia, su grandeza, reconocer su misericordia. Así lo hizo Abraham. Así hagámoslo nosotros
para ver nuevamente la grandeza de nuestro Dios, esa grandeza de Dios que Abraham había desestimado al tomar la decisión de ir a Egipto y no haberlo consultado con Dios. Hermanos, cuando no consultamos a Dios y las cosas no nos salen bien, ya sabe qué es lo que pasó, ¿verdad? Que no consultamos a Dios, que no fuimos al altar a pedir a Dios por esa situación. Hermanos, invocar es un llamado al Señor para que se haga presente en nuestra situación, cualesquiera que sea, y Él intervenga en esa situación, cualesquiera que sea. Entonces, hermanos, les invito ahora a que leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta que escribió a los hermanos en Roma, en el capítulo 10, versículo 14, y con esto vamos a terminar. Versículo 14 del capítulo 10 a los romanos, y nos dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Usted y yo hemos creído. Invoquemos el nombre de nuestro Dios. Invoquémoslo, hermanos. Seamos hombres y mujeres que regresamos al altar de nuestro Dios. Quiero invitarles a orar y así terminamos nuestra clase de Escuela Bíblica Dominical hoy. Dios nuestro Padre Celestial, llegamos, Padre, ante tu presencia agradecido por ver a este hombre Abraham, Señor, a ser bendecido a pesar de las malas decisiones. Señor, cuando no invocamos tu nombre, cuando no levantamos altar a ti, Señor, cuando no llegamos al altar que tenemos, Señor, perdónanos. Te rogamos, oh Dios, tú diste bendición a Abraham, hazlo con nosotros, Señor, pero que no dejemos de buscarte. Ten piedad de nosotros, Dios. Hemos creído y podemos invocar tu nombre, Señor. A confiar totalmente en ti, aun cuando las circunstancias son muy difíciles las que enfrentamos. Ten piedad de nuestras vidas y bendición para mis hermanos mayores de edad. Bendición para mis hermanos jóvenes, mis hermanas señoritas, nuestros jovencitos, nuestros niños, nuestras criaturas de cuna, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu amor y sigue con nosotros como iglesia en cada familia representada. Y ahora, Dios, siga tu presencia a nuestro lado, rogándote nuevamente retires esta pandemia totalmente, Señor. Ten piedad de nosotros. Oh Dios, te lo rogamos, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y la próxima lección va a ser confianza en medio del conflicto. Confianza en medio del conflicto. Terminemos de leer el capítulo 13 de Génesis y, hermanos, ahí basaremos nuestra lección. Gracias por todo. Hasta luego. Dios les bendiga, hermanos.